placer recibirte. Un gusto, Karina Macadar, que nos presenta quién le saca el hipo a Gertrudis. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Merecés. ¿Cómo es Gertrudis? Contanos de la historia del libro y bueno, de su protagonista, por supuesto. Bueno, Gertrudis es una monstrua que es muy valiente y que bueno, que un día se levanta con algo que a quien no le pasó, que se levanta con hipo y bueno, y el hipo no se le va con nada. Y como a ustedes también, capaz que en algún momento les dijeron cuando eran chicos, ¿no? Pero bueno, ¿el hipo con qué se va? Con un susto. Un susto. Tremebundo tiene que ser el susto. Sí. Entonces, bueno, Gertrudis acude a sus amigos porque ¿qué es lo que puede asustar justamente a una monstrua que es la más valiente de todas? Y de eso se trata un poco esta historia que, bueno, que va a precisar de la ayuda de sus amigos para sacarle o no el hipo, no se los voy a contar. Y bueno, y ahí en esos encuentros van sucediendo también cosas. Karina, vos tenés dos chicos, ¿verdad? Sí. Dos nenes. ¿Con ellos experimentás estos libros? Sí. ¿Se los lees? ¿Testeás un poco con ellos? Sí, con ellos, Joaquín y Paula son mis conejillos de India, pero tengo otros también. Mi esposo, mis sobrinos y sobrinas. A mis hijos les leo siempre la primera versión. Me pasa también que obviamente, imagínense, esta historia después yo la leo mucho. Ya hay un momento que se te da mamá, todo bien con Gertrudis, que le saquen el hipo a Gertrudis y bueno, y vamos a otra cosa. Claro. Pero sí, sin duda. Lo interesante, imagino, que es ver cómo atraen estas historias quizás más cotidianas, ¿no? O sea, el hipo, por ejemplo, Claro. y lo transformás en una historia más aventurera, digamos, y ver cómo conectás lo cotidiano con ese mundo de imaginación también. Exacto. Creo que también tiene que ver un poco de esas fuentes de inspiración para escribir, que a veces no es que, bueno, a veces sí puede pasar que una idea, bueno, ahí aparece y yo sufro de insomnio, a veces me pasa que me da vueltas hasta que cuando la logro plasmar y esa sensación de felicidad. Pero a veces cuando de repente la idea no está y hay que como salir a buscarla y está en eso también de observar lo cotidiano, de hacerse preguntas, de bueno, y un día, de hecho, esta historia surge un día que mi hijo se despertó con hipo, y en eso de, bueno, ¿cómo se le va el hipo? Y ahí pensando, bueno, si el hipo se te va cuando te dan un susto, ¿qué pasa con aquellos que de repente no le tienen miedo a nada? Claro. Y ahí en realidad todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Sí. Aparte, por intermedio de los libros, con una historia simpática, por así decirlo, también educamos a los niños a sacar miedos, a sacar ciertos tabúes, a sacar muchas cosas. Sí, la idea es un poco también desmistificar eso, el tema de los miedos, de conversarlos, de que eso, así como a Gertrudis, a mamá, a papá y a todos los que conocemos, a algo le tienen miedo. Obvio. Entonces, bueno, cómo transitar esos miedos y que sea una oportunidad. La lectura siempre acerca, que sea una oportunidad, obviamente, de disfrute y de conexión, porque es una oportunidad de conexión familiar cuando uno lee un libro, y también de repente de hablar bueno, de vos a qué le tenés miedo y cómo cuando estás con amigos o con la familia ayuda a transitar esos momentos. ¿Y cómo conecta esta parte de hoy de tu trabajo como escritora, como tallerista, con tu infancia y con la niña que dejaste? Me imagino que también tenía este tipo de fantasías y que las traes desde hace muchos años. Sí, a mí siempre me gustó escribir. Desde que era chica siempre me gustó escribir. Yo era en la escuela, cuando te mandaban a hacer una redacción, viste que ahí siempre hay algunos que Es más flojo Sí, que otros. sí. no, me estás matando. Bueno, a mí me encantaba eso. Entonces, y siempre escribí, pero sin saber ni para quién y sin mostrar lo que escribía, hasta que en realidad yo creo que esa conexión entre mi infancia, después como fui creciendo, y de hecho estudié comunicación y ahí también me conecté con algunas materias de creatividad que me dieron cuenta que también tenía un poco por ahí. Yo hoy trabajo en marketing en realidad, pero bueno, esa conexión de quiero escribir para niños la hice cuando fui mamá. Eso iba a preguntar yo, ¿de dónde surge? Pues te encanta escribir, pero ¿por qué para niños? Y porque ahí les empecé a leer a ellos para niños. Para mí la instancia de la lectura previa al dormir en mi casa es obligatoria ya. Claro. Al principio era un tema de nosotros todas las noches leerlos y ahora los niños lo exigen, ¿no? Es como irnos a dormir sin cuento. La idea también es que está buena, es que, por ejemplo, el libro de Gertrudis, como la colección que tiene Santillana y también en otras editoriales, que es en imprenta mayúscula, es que, bueno, ahora ya
cuando están en primero de escuela, pueden empezar a leer incorporándolo. solos, ¿no? Ahí va. Pero esa instancia de que es antes de irnos a dormir es un momento en que los padres conectamos con los niños y nos acerca. Y hay que aprovechar esas instancias. Claro. Y más Totalmente. ahora. Es interesante que vos lo cuentes y que la gente lo escuche, porque es algo que va quedando en desuso. Y más ahora con toda la tecnología que hay, cierto. que en realidad agarran un teléfono, una tablet, lo que sea, y se ponen a jugar o a hacer cualquier cosa, algo que los estimula y los deja despiertos y tampoco les hace volar mucho la imaginación. imaginación. Así que es re importante que le des ese mensaje a la gente. Sí, Me sin encanta. duda. Yo quiero mostrar el libro, porque el Sí. libro aparte tiene una particularidad que la va a mostrar Eliana, Sí, lo muestro acá. que podés jugar con el libro. Y eso es importante también. Exacto. Imaginarte colores para Gertrudis, imaginarte... Seguir soñando y jugando con los eso, personajes. seguir soñando. En realidad, el libro tiene algo maravilloso, que son las ilustraciones, que son de Augusto Boicochea, y que es fantástico lo que hizo, porque aparte los libros tienen que enamorar a los niños y a los padres, Y a los ¿no? padres. Entonces, cuando va a la librería y ya ve esa tapa, la Claro. verdad que tiene que la primera impresión ahí con el niño que le guste. Y en eso que vos hablabas hoy de la conexión, de esa importancia que el momento de leer también estemos presentes y estemos realmente disfrutando de ese encuentro y no estemos los adultos con la cabeza en otra cosa, ¿no? Claro. Que eso también es importante. Y eso que vos decías, al final Augusto hizo unas actividades monstruosas que le llamamos y que están muy buenas porque son una hoja pintora con colores que vienen, ya vienen los colores de Infantosi. Un pincel. Un pincel, y ahí pueden pintar y hacer títeres, pueden después hacer un Bien. móvil con los Qué lindo. personajes, pueden seguir jugando. Está ¿Y bueno. a vos qué te enamoraba de niña? ¿Qué cuentos te enamoraban? Por eso para conocer un poco también Sí, una escritora, bueno, a ver, de cuentos de niños. Es que ¿qué en te realidad enamoraba ahí de ella? estás vos también dentro del Sí. cuento, así que está bueno. mira, ¿sabés que no tengo... Tengo bastante mala memoria. Te voy a decir la verdad que aparte me pasa que hoy en día leo y leo mucho de niños y a veces no me acuerdo, es horrible, Claro. mucho. Pero sí, con mi hermana me acuerdo que leíamos mucho de unas gemelas que se llamaban Sweet Valley y que tenían una colección en inglés y en español. Y nos gustaba mucho también una colección que eran de Elige tu propia aventura. Me Nos encantan encantaba esos, eso, sí, porque que nos tenés que buscar leíamos el final. y nos leíamos todo. Yo me leía todos los Todas las finales historias. para ver si el que había elegido estaba bueno o había otro mejor. Hacías trampa. Bueno, un poquito. Pero sí, eso me gustaba mucho de niña. Y nos contabas antes de arrancar que te encantan los libros de niños y que vas, Sí. ¿es la lectura que elegís o también hay otras lecturas, me No, imagino? Pero claro. digo, también para meterte en este mundo tenés que ver un poco qué hay. Tenés que leer mucho también para niños para poder escribir. Me gusta mucho la lectura infantil. Ahí sí tengo como también mis ídolos, como quien dice. Claro. Hay mucha gente muy talentosa en Uruguay que admiro mucho. Y bueno, y por ejemplo en Argentina hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Pablo Bernasconi. El libro está dedicado a una escritora uruguaya muy talentosa que es Gabriela Fleis, que ella falleció hace poco más de un año. Hay gente muy talentosa y hay que leer mucho literatura infantil. Y para ir cerrando, yo tengo una pequeña duda. En mis tiempos los cuentos para niños eran unos. Los de hoy, ¿cuáles son? ¿Siguen siendo los mismos o ha variado mucho? En sí, en cuanto a los cuentos, Sí. yo creo que cambió, que va acompañando también los momentos en que vivimos. Hay historias clásicas que se repiten y siguen estando, pero capaz que reversionadas. Claro, quizás la apertura también, ¿no? Claro. Como- Pero hay nuevas cosas que les interesan a los niños y eso también se ve reflejado, porque de alguna manera tenemos que conquistar a los niños. Claro. Dice que los niños son más vivos ahora. ¿Cómo? Así que hay que, son, claro, son Vienen con una exigentes, velocidad. son exigentes. Karina, muchas gracias por tu visita. Invitamos a los amigos, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, un amiguito, a sacarle el hipo a Gertrudis. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un Gracias a placer vos. recibirte.